Record. Buenos días, nosotros somos el grupo 4 de Ser Humano y Sociedad, temas sociales y contemporáneos, impartido por la profesora Rita Pérez. Los miembros de nuestro grupo son Ángel Michel Martínez Fiallo, Héctor Nel González, yo soy servidor, y Gemail Hernández. Nosotros vamos a estar tratando el tema de construcción democrática postautoritaria en Haití y relaciones haitiano-dominicanas. Lo que se trata en este tema es el conjunto de posibles soluciones, causas y soluciones y consecuencias, de la reformación de un Estado de Derecho y un nuevo gobierno postautoritario basado en las ideas de movimientos políticos liberalistas ante un gobierno haitiano burocrático autoritario, o desde la perspectiva de un gobierno autocrático. Corteón plantea que el parámetro fundamental para la solución de la cuestión dominico-haitiana sería la consolidación de un Estado de Derecho por medio de reformas políticas apropiadas. Sin embargo, esto se vería afectado, ya que ninguno de los dos países involucrados, en ninguno, es posible el establecimiento de un Estado de Derecho de tipo liberal. Esto en razón de que la tradición histórica autoritaria que tienen los dos países no lo permite, pero también debido a las dos sociedades que se encuentran transnacionalizadas, lo cual implica un establecimiento de un nuevo concepto de soberanía, que permitiría la creación de nuevos modelos de integración económica entre los dos países. Vamos a hablar de las causas y consecuencias de la construcción democrática postautoritaria en Haití. Para comprender el orden que toma la comunidad política haitiana posta de una democratización postautoritaria, lo desglosaremos en 3 puntos. El sentido de alcance de la transición haitiana hacia un nuevo orden democrático. Luego tenemos las fases determinadas de esta transición, la emergencia y la significación de un nuevo orden democrático propiamente dicho. En el sentido de alcance de la transición haitiana, los países de Latinoamérica tienen una tendencia a ser liberados de regímenes burocráticos, autoritarios, y desde ahí hacia un sistema democrático. Por ende, el objetivo postautoritario es claro: un nuevo consenso social, nuevo Estado de Derecho, autonomía de la sociedad civil, pleno ejercicio del derecho, etc. En el caso haitiano, se trató más bien de una transición desde un gobierno autocrático, como es el caso de los Duvalier, lo que quiere decir que hay una ruptura histórica en cuanto a los objetivos de democratización. Estamos hablando de que no se trata simplemente de una redemocratización en el sentido de reconquista y construcción democrática. Se trata más bien de otro proceso con 2 líneas divisoras, que sería el aprendizaje para poner en marcha el objetivo de proyecto de democratización y la construcción del Estado Nacional Democrático como proyecto de sociedad. En Haití este suceso aparecerá en un doble aspecto que viene siendo primero la democratización autónoma a partir de las demandas de diferentes movimientos democráticos, para luego manifestarse a través de las diferentes fases de la transición. Ahora veremos las fases de la transición. Para comprenderlas, vamos a hacer una división. Sería la involución del régimen autoritario, tentativas de la salida institucional de la dictadura, y las 2 últimas, que son la salida de la transición vía proceso electoral y la instauración de un gobierno legítimo y comienzo de la construcción, se ven involucradas ya en la segunda parte, pero eso lo vamos a explicar. Empecemos con la involución del régimen autoritario. Esta primera fase está marcada por una dinámica de liberación-democratización, que está progresivamente relacionada con la desestabilización del régimen
fase que termina con la sublevación popular generalizada a finales de noviembre de 1985 y enero de 1986. Estamos hablando de más o menos una revolución, un movimiento en contra del gobierno en esos años. Luego tenemos las tentativas de la salida institucional de la dictadura, que la segunda fase, que vendría siendo esta, implica una doble dinámica. Una inmediata y visible, constituida por la voluntad de la ruptura de la dictadura, en otros términos, la voluntad de salir del duelarismo y el macutismo político. Y aquí es donde entra las dos últimas partes de esto, que sería la salida de la transición vía proceso electoral y la instauración de un gobierno legítimo y comienzo de la construcción. Un momento, por favor. Muy bien. ¿Por qué entran aquí? Porque al existir una voluntad del salir del duberalismo y ese macutismo político, se crea un grupo social con ideas democráticas propias y que quieren ser implementadas. Hablemos de la otra dinámica, porque dijimos que se dividía en dos dinámicas, que sería una más real y subterránea. Consiste en el surgimiento de una nación profunda, una portadora de reclamos democráticos, nuevos y autónomos. Entonces ahí se genera una salida de la transición vía proceso electoral. Desde el punto de vista de la construcción democrática, la victoria electoral de Arístides, que era quien se postulaba en ese momento, uno de los principales personajes durante la contienda de esa campaña electoral, quien estaba de parte del movimiento La Balas. Pues bien, la victoria electoral de Arístides conlleva la implicación de un tipo estratégico e institucional que condicionaría la estabilidad y la viabilidad del nuevo poder, tanto a corto como a mediano plazo. El día próximo a las elecciones, que sería la instalación de un gobierno legítimo y comienzo de la construcción, a partir de estas elecciones, se dividen en dos postulados, una primera parte y otra contraparte. Los actores más destacados de esta campaña política, de estas elecciones, se dividen en dos ideas. El propuesto por el movimiento reformista institucional, que es la otra parte, tenía como objetivo prioritario el establecimiento de un Estado postautoritario. Y luego tenemos el propuesto por Arístides, que viene del movimiento de las balas, que era el cambio de la sociedad. Perdón. Era el cambio de la sociedad y de ese modelo autocrático que se llevaba desde entonces. Estamos hablando no solo de un cambio de la sociedad, sino una reformación completa del modelo político. A partir de ahí, las fuerzas políticas se propulsan al escenario electoral. A estas fuerzas se les unen las organizaciones populares, la Comisión Episcopal, los TKL, y eso provoca que se elimine la dinámica de transformación del Estado, volviéndose solo una cubierta electoral que fue abandonada por el presidente electo. Es decir,
que todo eso solo fue campaña y al final no, pues no se cumplieron todas las promesas. Luego tenemos el nuevo orden democrático y transnacional. En la introducción hablamos de que el sistema dominico-haitiano, en cuanto a la transnacionalización, debía verse desde el ámbito político y tanto como desde el ámbito político, pero también se tenía que ver desde el ámbito económico. Yo voy a tocar un poquito de la transnacionalización política, de este aspecto que tenemos que tomar en cuenta, mientras que el ámbito económico de esta transnacionalización lo estará explicando mi compañera Ashley. Muy bien. Ámbito político. En lo que se refiere al caso haitiano, las manifestaciones de este fenómeno se acumulan desde mediados de los años 70, con el surgimiento de la política de derechos humanos, que es del presidente Carter, quien jugó un papel muy importante como canalizador en el comienzo de la liberación y democratización del Estado haitiano. Cuando el presidente Carter, retira los fondos de ayuda al gobierno haitiano y los reduce hasta un 50%, el gobierno se debilita, el gobierno de los Duvalier, quien era, quien era, quienes eran el máximo poder en ese entonces y quienes tenían la dictadura. Esto ocasiona su debilitamiento y su caída. Y luego ya tenemos el ámbito económico. Eso le estará explicando mi compañera Ashley. Así que lo dejo. Un cordial saludo, yo soy Ashley Michelle Martínez Fiallo, ID 110-7918. El tema con el que proseguiré a hablarles es la transnacionalización económica. Bien, ¿qué es la transnacionalización? Esto es una manera o forma específica o particular de intensificar las relaciones tanto sociales como culturales, políticas y económicas que van más allá de los espacios o ámbitos nacionales. Bien, según lo que se ha redactado o leído en el libro, se realiza un análisis de la transnacionalización económica con respecto a la República de Haití, por referencia al Estatuto de PMA, cuyas siglas significan países menos avanzados. Este análisis sorprendió, hecho que se es mencionado, pero que más adelante podemos verificar con una serie de tablas e informaciones otorgadas. Bien, he aquí algunos cuadros construidos y adaptados según los datos de la ADIH que ilustran esta situación. Podemos observar la evolución del empleo en Haití, al igual que la tasa de exportación de Haití hacia los Estados Unidos, como hacia otras partes, hacia otros países del Caribe. Bien, la ADIH realizó un grito de alarma por la observación de estas gráficas, ya que resalta la falta de interés por el sector de ensamblaje de parte de esta población, además de la ausencia de medidas concretas orientadas al mejoramiento del clima de inversiones y el aumento de los costos de producción. Bien. La transnacionalización y estatus PMA. En un informe de marzo de 1990, el Banco Mundial lo expresa así, que dada la gravedad de los problemas de desarrollo de Haití, el éxito de los esfuerzos realizados a nivel nacional dependerán en gran parte de la ayuda del exterior. Entonces, antes de 1970, Haití recibió una ayuda promedio de 4.5 millones anuales, cuya mitad provenía de Estados Unidos o USA. En 1987, el monto total de esta ayuda, tanto bilateral como multilateral, llega a los 258 millones y cae en 1990 a 174 millones. Por el contrario, a nivel per cápita,
La proporción de la ayuda pasó de 20 millones en 1980 a 31 millones en 1990, lo que representa que en estos últimos años una ayuda promedio superior a la de los países menos avanzados. Bien, en consecuencia, esto trata de señalarnos la importancia histórica y la función de la AE en la economía haitiana. Este procedimiento permite sostener el argumento que nuestra grabación de países en subdesarrollo viene condicionado por la dependencia con relación a la ayuda internacional. Cabe destacar que los proveedores de fondos dejan entender que ellos no tienen más confianza en la capacidad de la República de Haití de utilizar la contribución del exterior en sentido a favor de su propio bienestar o desarrollo. No es cuanto, muchas gracias. Capacidad de absorción y coordinación de la ayuda. Como sabemos, la capacidad de absorción de la ayuda plantea el problema de las reformas institucionales y administrativas del Estado. En cuanto al problema de la coordinación de la ayuda, oficialmente esta se convierte en una preocupación gubernamental después del 1986 y más específicamente a partir del 1989 con el PNUD como polo regional de apoyo y cooperación al respecto. Así lo evidencia su informe en el 1989 en el plano supranacional propiamente dicho. La segunda conferencia de las Naciones Unidas sobre los PMA confirma que la coordinación de la ayuda es el elemento clave para maximizar la asistencia externa bajo la dirección de los gobiernos de los PMA. A pesar de todo, en la situación actual es notorio que el relativo interpuesto por el Banco Mundial y Fondo Monetario Internacional permite cada vez más que la ayuda vuelva a los donantes. En consecuencia, esto hace que correlativamente la ayuda disminuya para los PMA. En una palabra, la problemática de la coordinación de la ayuda involucra no solo el recuerdo para la mejoría de esta, sino también la creación de un sistema de evaluación por país destinado a controlar de manera regular y periódica la ejecución del programa de acción en favor de los PMA en el plano nacional. Con relación a esto último, Haití se ha comprometido en dos procesos, sistemas de coordinación de la ayuda. El primero, el del Grupo Consultivo del Banco Mundial, y el segundo, el del Acuerdo del Grupo Consultivo Conjunto sobre las Políticas formado en 1984. Un breve vistazo a la relación entre el PNB y el AP en tres países del Caribe, Haití, República Dominicana y Jamaica, permite especificar todavía más la particularidad de Haití como Estado transnacionalizado por la ayuda internacional. Con un monto medio anual de APD relativamente comparable, los tres países del Caribe se distinguen en particularidad por la relación del AOD o el PNB. Haití y Jamaica presentan casi las mismas cifras, 8.5%, y respectivamente, contrariamente en términos de APD per cápita, Jamaica recibe el doble que Haití, que son $70 versus 3, por un ingreso de casi el triple del de Haití, cuando la República Dominicana recibe una ayuda del APP casi 2 veces menos que la de Haití, $19 versus $3, con un ingreso del doble que el de Haití. Sin embargo, convendría examinar razones históricas y coyunturales específicas ligadas a estas diferencias y semejanzas. Integración económica y solución de la cuestión haitiana en República Dominicana. Los señalamientos anteriores permiten destacar un conjunto de datos relativos a la hipótesis del Estado de Derecho implícito en la construcción del orden democrático post-auditorio haitiano y en la especificidad de la transnacionalización que lo condiciona. Hay que aislar por completo las implicaciones más importantes de este problema para responder a la interrogante formulada al principio de este trabajo. Sin embargo, desde ya aparece que la doble transnacionalización que se desarrolla en Haití puede tener efectos restrictivos preventivos en la aplicación del nuevo principio de soberanía deseado por Corten. Entre las tesis propuestas para las regularizaciones de la cuestión haitiana en República Dominicana, la que dominamos de la formalización de las relaciones económicas
económicas y comerciales parece atractiva en la medida en que ella obliga a la instauración de una dinámica de integración económica a mediano y largo plazo. Esta puede ser beneficiosa para los dos países, en particular en términos de economía de escala y de la colaboración en la búsqueda y gestión de beneficios caribeños, regionales y accionales. Sin pretender formular un complejo procedimiento para esto, sugiero tomar como puntos de referencia los parámetros señalados hasta el 30 de septiembre. ¿Cuáles son estos? Los dos siguientes que parecen pertinentes, aunque sean virtualmente conflictivos: el desarrollo endógeno y participativo y la integración caribeña extendida. Una integración caribeña extendida para Haití y la República Dominicana. En base a los nuevos datos del entorno internacional y de la tendencia mundial a la configuración de nuevos bloques económicos regionales, habría que señalar que casi en todo el hemisferio occidental el activismo integracionista se beneficia de simpatía, tanto ideológica como política y programática. Para el Caribe, los especialistas han hecho y rehecho los resultados de CARICOM, CBI y LOME. Fundamentalmente, el problema parece ser a la vez de una simplicidad sorprendente y de una complejidad desconcertante, a saber que los esfuerzos de integración caribeña se obstaculizan por el hecho de que competimos en los principales productos de exportación, primero y ante todo el azúcar, y que tratamos de promover los mismos circuitos de diversificación, el turismo y las zonas francas. ¿Qué nos queda? La verificación de los mercados y de los países. Además de Japón y ciertos países nórdicos señalados como socios extracontinentales potenciales, el esfuerzo parece orientarse a una concentración caribeña ampliada con la configuración siguiente: Haití, República Dominicana, Haití, CARICOM, Haití, México y Venezuela. A partir de ese momento lo revestieron una importancia particularidad para las relaciones haitiano-dominicanas, en la medida que los dos socios encontraron una primera plataforma concreta, de acuerdo con la colaboración contractual sobre aspectos presentes. El círculo estaría entonces cerrado, de tal manera que haitianos y dominicanos estaríamos frustrados en esta búsqueda de solución de la cuestión haitiana en la República Dominicana. No obstante, la constatación de Cliff Thomas, analíticamente rigurosa e inevitable, reenvía a su vez a una premisa fundamental: la voluntad política de resolver el problema. La misma solo puede ser activada y ser efectiva históricamente si hay en la base un largo consenso alrededor de consejos y objetos a alcanzar. En otros términos, si hay un proyecto que lo fundamente. En consecuencia, mi pregunta es la siguiente: más allá de las soluciones parciales y sectoriales concernientes a la migración clandestina, al empleo de braceros, a la regularización del estatuto dominico-haitiano, ¿cuál puede ser el proyecto capaz de trascender los prejuicios mutuos, las actuaciones históricas deformadas o las soluciones de facilidades expeditivas? Respuesta. En verdad no hay respuesta fácil, pero podríamos comenzar por identificar y reconocer nuestras necesidades e intereses esenciales, para luego reconocer y admitir nuestras diferencias, pero también nuestra complementariedad, y finalmente lanzar las bases políticas y culturales de una cohabitación solidaria con el respeto mutuo y la dignidad. Parece indispensable consolidar la madurez del diálogo haitiano-dominicano. La solución de la cuestión haitiana en República Dominicana tiene ese precio. Gracias por prestar atención.